Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Con qué dicha les doy la bienvenida a un episodio más de Libros para Vivir. Yo soy Alex Ramírez Arballo y te invito para que me sigas, para que te suscribas a este canal. ¿Me estás escuchando en audio, en ebooks o me estás escuchando y me estás viendo además en YouTube? Pues suscríbete, dale click a la campanilla, dime desde dónde me escuchas, déjame un comentario. Mi obligación aquí, el compromiso que yo me he puesto encima es el de contribuir a tu propia formación trayendo algunas reseñas bastante elaboradas, creo yo, con mucha información y contenido respecto a libros que he considerado importantes, que he leído y que comparto contigo para que, bueno, tú escuches, te informes y si te place, pues lo leas. Y si ya lo leíste, pues contraste tu lectura, tu experiencia de lectura con la mía. Bueno, vamos a comenzar de una buena vez porque el camino es largo. Así que vamos a empezar. El libro que voy a reseñar hoy se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel, del que voy a compartir algunos datos en unos minutos. Vamos a hablar pues de dinero. El dinero nos es tan íntimo como nuestra propia alma. No hay absolutamente nada en el mundo, en la experiencia del mundo, en donde no intervenga este elemento generador de civilización y de cultura, hay que decirlo. Sin embargo, nuestra relación con el dinero es en ocasiones problemática o incluso traumática, ¿verdad? La propuesta de Housel dista mucho de ser efectista. Este libro no es uno más entre los miles y miles de supuestos manuales para hacerse millonario en 90 días y que no tienen pues más finalidad que engrosar la cuenta de los editores y de algunos escasísimos pero muy afortunados autores. Housel cree que el dinero, o mejor dicho, el sistema financiero global es una red demasiado compleja como para ser desentrañada. Son múltiples los factores que intervienen. Son muchísimos los factores que intervienen, nos lo recuerda Housel una y otra vez. Existen, sí, claramente mecanismos reconocibles, indicios incluso, pero no hay nadie que pueda arrogarse el derecho de establecer una verdad definitiva. Y hay una razón para esto, muchachos. Es que no es posible hablar de una ciencia del dinero, lo voy a decir desde ya. Repitiendo lo que Housel dice, no es posible hablar de una ciencia del dinero porque las variables que componen dicha estructura no son objetivamente determinables, como sí sucede en el caso de las ciencias naturales, sino que en el caso del dinero pertenecen a esa zona de arenas movedizas que es la conducta humana. Así que comencemos, como siempre, hablando un poco del autor. Este señor fue columnista en The Motley Fool y también en The Wall Street Journal, donde destacó por explicar conceptos financieros pues que son a veces complejos, pero él lo hacía de una manera clara y accesible y eso le ganó popularidad. Es socio en Collaborative Fund, una firma de capital de riesgo que invierte en startups con impacto social y tecnológico. Conoce del sector bastante. Su libro más conocido es precisamente este del que voy a hablar ahora, que se llama La psicología del dinero. En inglés se llamaba tal cual The Psychology of Money y fue publicado en el año 2020 de infausta memoria. En este libro explora cómo las emociones, y considera esto una súper síntesis, cómo las emociones, la historia personal y los diferentes sesgos influyen más en nuestras decisiones financieras que los conocimientos técnicos. Esta es, digamos, la tesis. Las emociones, la historia personal
y los sesgos influyen más que el propio conocimiento técnico que tengamos sobre el manejo financiero. También ha recibido pues una gran cantidad de premios de periodismo financiero y es considerado pues una voz muy influyente, ¿no?, en la educación financiera contemporánea global. ¿Acaso, digo yo, el éxito de este libro radique precisamente en el dominio de un estilo claro y cercano con que el autor pues aborda temas que son de sumo interés para todos nosotros? Además, lo digo desde ya, no es un libro irrealista, y esto para mí es muy importante. No es un libro que busque generar emociones positivas entre sus lectores. Por el contrario, por momentos incluso Housel muestra los aspectos menos atractivos de la realidad, pero que no podemos ignorar, que tenemos que ver cara a cara, ¿no? Como cuando, por ejemplo, aborda el tema de la suerte y cómo ésta desempeña un papel fundamental en las historias de vida de cada uno de nosotros. Habla de la suerte y habla también del riesgo, pero ya llegaremos a ese punto. Todos queremos creer que si nos esforzamos lo suficiente, conseguiremos lo que queramos, pero no. Housel viene a desmentir semejante prejuicio, como lo veremos más adelante. Ahora vamos a revisar, empecemos ya de manera breve, necesariamente los temas y las ideas principales de cada uno de los capítulos de este libro. Este libro consta de 20 capítulos. Vamos a ir revisándolos uno a uno. Si no te has suscrito a este canal, te lo recuerdo de nuevo. Este es un buen momento para que lo hagas. Tu apoyo es sumamente valioso para poder comunicar estas ideas y llegar a un número cada vez más grande de personas curiosas como tú. A ti no te cuesta nada y para mí representa mucho más que mucho, lo representa todo. Comenzamos pues, aquí vamos. Bueno, empezamos. La psicología del dinero, como dije, se divide en 20 capítulos. El primero de ellos se titula Nadie está loco. Con este sugestivo título, Housel apela a una cuestión fundamental: la idea de que no existe una realidad objetiva para todos nosotros, sino que la vida social es una construcción que realizamos a partir de la unión de múltiples subjetividades o de la interacción de subjetividades. Para Housel no importan tanto los hechos como las interpretaciones que hacemos de ellos. Esto es bastante nietzscheano. Y esto sucede pues prácticamente en cada una de las áreas de nuestra vida social, incluyendo, como es natural, la del dinero. La misma decisión frente a un evento determinado puede ser considerada una estupidez o una genialidad, dependiendo de las circunstancias de vida de una persona. Por ejemplo, si la persona nació y creció durante una época de escasez o de riqueza, determina en gran medida su visión de mundo. Comprender estas condiciones es fundamental para determinar el sentido tantas veces contradictorio de la realidad económica global. El capítulo 2 se titula Suerte y riesgo. Aquí Housel habla de un tema que se omite o que se niega abiertamente. En nuestra vida, muchachas, muchachos, la suerte es una variable demasiado importante como para desestimarla así nada más. Lo mismo sucede con su hermano gemelo, el riesgo. Tanto la una como el otro pueden determinar el futuro de una persona. Y en ocasiones esto sucede en un grado extremo. El libro cita el caso de una persona que todos nosotros conocemos, que es Bill Gates. Pues Bill Gates cursó la high school, el instituto, la prepa, el bachillerato, como le llames tú, en una institución que se llama Lakeside High School. Se encuentra en las afueras de Seattle, en el estado de Washington.
en el noroeste de los Estados Unidos. Pues resulta que en esa institución contaban con una de las primeras computadoras personales del mundo, porque un exalumno de esa institución que había estado en la guerra había tenido algún contacto con la informática y había quedado muy impresionado. Entonces convenció a los comités, a los padres, madres de familia, a quien sea, de que era necesario contar con una computadora. Evidentemente no podían comprar una, pero sí podían rentarla, ¿no? O alquilarla, que fue lo que hicieron. Y se pusieron a conseguir dinero, vendieron galletas, pastelillos, objetos varios, manualidades. Y así fue como se hicieron con aquella computadora. Pues bien, ya sabemos lo que pasó. El niño Gates, que era muy curioso, desarrolló pues una pasión inmediata por aquel artefacto, junto a dos amigos, ¿sí? Uno de ellos, Paul Allen, que fue cofundador precisamente de Microsoft. Así que, bueno, gracias a esta computadora descubrió la pasión por la programación, ¿sí? Paul Allen coincidió con Bill Gates en la misma institución y también desarrolló pasión por las computadoras, por la programación, ¿sí? Además, había otro, digamos, un tercer mosquetero que se llamaba Kent Evans. Y también este muchacho Evans compartía una pasión por la informática y dice Gates que recuerda con mucho cariño todas las horas que pasaba hablando por teléfono con Allen respecto a la programación y a proyectos que tenían en común y que estaban dispuestos o pensaban que podían realizar en el futuro. El caso es que Evans no fundó Microsoft. ¿Por qué? ¿Acaso hubo alguna disputa, alguna pelea? No. Evans nunca llegó a la adultez debido a un accidente en la montaña. Un accidente pues desgraciado que le arrebató la vida, porque este muchacho Evans, además de tener una gran pasión por las computadoras, era un gran apasionado de caminar en la montaña, ¿no? Del hiking o del senderismo. La suerte y el riesgo, las dos caras de una moneda, nos lo recuerda Housel, son la prueba de que cualquier resultado en la vida está determinado hasta cierto punto, y vaya punto, por fuerzas ajenas a la voluntad individual. Yo celebro que Housel hable de esto, ¿verdad? Porque en este mundo que reclama esta noción de la meritocracia así de una manera absoluta, obvia convenientemente este tipo de ejemplos. Podemos hacer mucho, tú y yo. Claro que sí, y nuestro esfuerzo puede abrir brecha. Porque yo no creo que estemos determinados, pero, y este es un gran pero, estamos condicionados. Las condiciones de nuestra vida son importantes, no podemos obviarlo, salvo que queramos negar la realidad o que seamos unos tontos de la cabeza a los pies. Quisiéramos creer que tenemos el control de nuestro mundo, ¿a que sí? Pero lamentablemente, muchachos, eso no es cierto. El tercer capítulo de la psicología del dinero se llama No tener nunca suficiente. Y es un título que lo dice todo. Habla de la infinita insatisfacción personal que solemos sentir, incluso cuando hemos sido capaces de conseguir aquello que hemos deseado durante mucho tiempo. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te ha pasado a ti que has deseado algo durante mucho tiempo y una vez que lo tienes, pues resulta que no era para tanto, que quizás sería mejor plantearnos una meta diferente? Lo que se antojaba como la cumbre de toda felicidad, pues se devalúa enormemente apenas es conseguido, apenas podemos ponerle las manos encima,
se nos vuelve como que poca cosa, o por lo menos no tan brillante como parecía a la distancia. Está hablando aquí el señor Howells de la adaptación hedonista, aunque él nunca lo menciona así de manera explícita en el texto. ¿Y qué significa la adaptación hedonista? Bueno, es esta condición humana que consiste que una vez que hemos poseído algo que hemos deseado largamente, pues retornamos a un nivel base de satisfacción, lo cual nos hace estar viendo siempre hacia arriba, siempre hacia lo lejano. Esto que dicen en inglés de que el césped, el zacate, el prado, la grama del vecino será siempre más verde que la propia, ¿no? Esto ha sido la fuente de auténticas tragedias, porque hay casos de personas que siendo millonarias lo han perdido todo por no haber sabido poner coto a su ambición. Husserl nos dice algo más o menos así, dice: no hay motivo para arriesgar lo que tienes por algo que ni tienes ni necesitas. Eso es lógico, pero sucede que los seres humanos no somos tan lógicos ni tan racionales. Nos lo recuerda Husserl, pero sucede, vaya que sucede. Como está el caso de Gupta, Rajat Gupta. Este hombre líder global, participando en las Naciones Unidas, aquí y allá. Pues este señor compra una serie de acciones con información privilegiada después de haber asistido a una reunión con Warren Buffett. En cuestión de minutos, si no es que segundos, compró una cantidad de acciones que valían cacahuates y que él sabía que dentro de horas iban a valer mucho, mucho dinero. También está el caso de Bernie Madoff, el maestro de la estafa piramidal, el truco más viejo del libro. Sí, una estafa piramidal de 65 mil millones de dólares, basada en mentiras, en simulaciones, en ganancias imposibles, jugando con la ambición desmedida de gente sin escrúpulos. Ambas terminaron en tragedias. El caso de Madoff es sangrante, termina muerto, se muere de anciano en la cárcel donde estaba recluido de por vida. Y un hijo de él se suicida cuando él cumple 2 años de ser arrestado. Es terrible. Sobre todo si tenemos en cuenta que este señor era ya millonario. Es decir, tenía la vida resuelta y le prendió fuego a todo por querer más dinero. Todo esto nos recuerda que no solo el simple ciudadano de a pie, sino que también los millonarios cometen muy grandes, muy enormes estupideces. Saber reconocer cuándo se tiene lo suficiente es dar muestra, en mi humilde opinión, de un grado muy elevado de sabiduría. Decir, ya basta, no necesito más, soy feliz con esto otro. Voy a buscar y voy a encontrar otros incentivos en la vida. Voy a encontrar sentido en mi mundo interior, y de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Por ello yo creo que antes que trabajar en los mecanismos para hacer dinero, hay que trabajar en la conciencia de las personas, en su sensibilidad, en lo que yo llamo la recuperación de la humanidad, en su empatía, en su espiritualidad, en su capacidad de reconocer un sentido de vida profundo y satisfactorio. La felicidad no viene del mundo material, sino de las vivencias interiores, que son como una fuente que no se agota nunca, que no se acaba, ¿no? Ahí y solo ahí nace el agua que sacia nuestras sedes más profundas, nuestros apetitos más hondos. Husserl habla de una condición humana presente en todas las culturas del mundo, que es el deseo de aparentar poder y riqueza. El autor afirma que la verdadera riqueza no consiste en esas formas materiales que podemos poseer, sino en la libertad. Y aquí quiero subrayar esto, en la libertad
que deviene de una administración sensata de nuestros recursos, de todos los recursos, no solamente los recursos materiales económicos. La ostentación suele ser, ¿verdad?, la expresión de una insatisfacción personal profunda que en ocasiones conlleva prácticas grotescas, como las que el autor narra en su libro. Según el propio Housel, el capitalismo es muy efectivo para crear dos cosas. Por un lado, riqueza, y por el otro, la envidia. Además, añade que en la gran mayoría de las ocasiones las personas lo que en realidad buscan es ser queridas, admiradas por los demás. Buscan, pues, lo que hemos buscado desde que caímos de la rama de un árbol o salimos de una cueva. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, flaco? ¿Quieres que te diga qué buscan? Aceptación. Súbele. El cuarto capítulo se titula La confusión del interés compuesto. Es un término o un tema muy popular, ¿no? Donde quiera se habla del compound interest, de compound effect, interés compuesto, el efecto compuesto. Y en este capítulo, en el cuarto, decía, se aborda el tema de la constancia como una clave para ganar dinero, y es un tema que a mí me encanta. Donde hay constancia, perseverancia, ahí quiero estar yo. Sin el efecto multiplicador del tiempo es imposible que se consigan grandes ganancias. Housel refiere el caso de quién si no, ¿no? El caso del paradigmático Warren Buffett. ¿Cómo le llaman, flaco, a Buffett? ¿No le llaman el oráculo de Omaha? Me parece, ¿verdad? Soy tan malo recordando cosas. Pues este señor Buffett consiguió 81.500 millones de dólares, nada más y nada menos, después de sus 65 años. Y no porque se los encontró allí en la calle, ¿no? Sino debido a que había estado invirtiendo pacientemente desde que era realmente muy joven, prácticamente un niño. El interés compuesto se explica como la acumulación de una masa de dinero que se multiplica con base en los intereses que genera su propia acumulación. A lo que se va acumulando, o lo que yo digo, ese poquito que se convierte un poquito más para que ese poquito de algún día deje de serlo. Housel dice que una pequeña acumulación, si es dejada en paz, es decir, si no la están pellizcando, si no la están manoseando, si es dejada en paz para que produzca pues esos intereses, puede convertirse en una gran suma cuando pasen los años. Y ahí está el caso de Buffett como prueba de ello. Se pueden alcanzar cantidades realmente extraordinarias si el inversor es prudente y cede a la tentación de retirarse de la mesa de juego, por ejemplo, por el temor natural que se experimenta cuando los mercados van a la baja. La verdadera clave del éxito de Buffett, pues, no es su inteligencia, no es que sea el oráculo, no es que tenga comunicaciones con seres extraterrenos. No, es mucho más vulgar. La verdadera clave del éxito de Buffett es su enorme paciencia y su serenidad en tiempos de tormenta. Bueno, vamos a acelerar un poquito la marcha para que no se nos prolongue demasiado. Ustedes saben que mi meta es mantener cada episodio más o menos en 60 minutos, poquito más, poquito menos. Y voy a publicar un capítulo cada jueves, como hoy, y cada jueves y cada domingo o cada lunes. ¿En qué habíamos quedado? Cada jueves, viernes, sábado. Cada jueves y cada lunes. O cada domingo. No lo sé. ¿Qué es más lógico?
Yo creo que no, cada domingo, ¿sí? Cada jueves y cada domingo. Bueno, vamos al quinto capítulo, que se titula Hacerse rico frente a conservar la riqueza. La premisa de este capítulo es simple. No te equivoques, no cometas estupideces, no metas la pata como un tonto. Para crear riqueza es necesario asumir ciertos riesgos calculados, pero para conservar la riqueza ganada es necesario no cometer errores catastróficos que terminen echando por tierra todo lo que se ha construido con tantísimo esfuerzo. Se trata, pues, de un llamado a la serenidad y a la prudencia. Dice Housel, es preciso ser austero y paranoico. Eso es lo que él cree, y cree que es necesario para evitar que sucedan desastres. Hay datos suficientes como para alertarnos de las enormes posibilidades de perder lo ganado. Casi la mitad, fíjense lo que les voy a decir, fíjate lo que te voy a decir, casi la mitad de las empresas que salen a bolsa, un 40%, un poquito más, 40-42% de las empresas que cotizan en la bolsa acaban perdiendo todo su valor, repito, todo su valor, desaparecen con el tiempo, casi la mitad de ellas. Housel hace un llamado a la humildad, y esta palabra aquí nunca se había usado con tanta pertinencia. Un llamado a la prudencia para evitar tomar decisiones aceleradas que comprometan el patrimonio propio y el patrimonio de los demás también, ¿no? Nos invita a pensar que es muy probable que gran parte de lo que poseemos se lo debemos a la suerte. Uy, esto es bien interesante. En pocas palabras, de lo que dice Housel es, no estés tan orgulloso de todo lo que tienes, porque si bien es cierto, se debe a tu esfuerzo y a tu inteligencia, hay factores no menores que contribuyeron a ello. Así que sé agradecido, sé inteligente, sé humilde y no cometas chifladuras. Esto pues evitaría, ¿no?, que nosotros cayéramos en la arrogancia de sentirnos en pleno control del pasado, presente y futuro, lo cual es una grandísima tentación para alguien que ha logrado acumular mucho dinero. Housel demuestra aquí sobre todo su talante realista. Si tu plan no se ajusta a la realidad, pues no es un buen plan, nos lo recuerda Housel. No debemos olvidar que en muchas ocasiones, suele haber distancias insalvables entre la realidad y el deseo. Avanzamos al sexto capítulo, que se llama Cruz. Tú ganas. Cruz se refiere a cuando tiras una moneda, ¿no? A los volados, se dice en México. Si la moneda sale cruz, es decir, si pierdes, puedes seguir ganando, no te desesperes. Es un poco paradójico entender esto, pero Housel se basa en la realidad estadística del mercado de valores para demostrar su punto. El éxito de un inversor se determina en poquísimas jugadas. Se perderá mucho, pero la constancia y la serenidad garantizan que a la larga el esfuerzo y el nervio de ser un inversionista sea realmente redituable. Cita el ejemplo de los marchantes de arte, que suelen funcionar como fondos indexados, literalmente, ¿no?, que compran grandes cantidades de obra de escaso o nulo valor. No lo saben, pero tienen la esperanza de que entre esas obras que son baratijas, pues venga una obra de gran valor, cosa que tarde o temprano sucederá. Cita también el ejemplo de las empresas de capital de riesgo, ¿sí?, que reportaron haber perdido en el 65%. Fíjense lo que les voy a decir. El 65% de las transacciones entre 2004 y 2014. En 10 años, 65% de las transacciones se tradujeron a pérdida. Un 2.5% obtuvieron una rentabilidad de entre 10 y 20 veces. Un 1% reportó una ganancia de más de 20 veces y un 0.5% obtuvo una ganancia de 50 veces o más. O sea, menos de un 1%. Es un outlier, pues, ¿no? Es un resultado, pues, estrafalario, ¿no?
Este ejemplo, a mi juicio, muestra con suma claridad la idea de la utilidad poderosa escondida, como las pepitas de oro, ¿no?, en un río, entre muchas piedrecillas sin valor alguno. Lo importante, pues, no es ganar o perder, eso siempre va a suceder, sino lo que se gana y lo que se pierde. Esto lo dice Housel citando a George Soros. El séptimo capítulo, muchachas, muchachos, se titula La libertad. Ah, qué bonito nombre, la libertad. Housel afirma un lugar común que no por común deja de ser menos cierto ni menos importante recordar. El mayor beneficio del dinero no es su poder de adquisición, es decir, de transacción, sino el tiempo que dicho poder supone. Por tiempo quiero decir la libertad de hacer lo que queremos hacer con nuestra vida. El poseer una sensación de controlar nuestra vida es el indicador más claro de bienestar que podemos tener. Lamentablemente, muchachas, muchachos, en la actualidad, las personas vivimos atadas a un trabajo sumamente demandante que nos impide liberarnos por entero, de lo que deviene una sensación de agobio permanente, de ansiedad y de incapacidad creativa, y esto es, pues, muy triste. Es una tragedia en toda regla, ¿a que sí? Una de las causas de esta omnipresencia laboral es la tecnología, que ha hecho que cada persona que posee un teléfono inteligente cargue, además, con ese teléfono en el bolsillo, todos los deberes y preocupaciones que tradicionalmente permanecían en la oficina o en la fábrica. La gente desea acumular dinero porque quiere liberarse de esas ataduras, no nos equivoquemos. Sin embargo, muchas personas hacen lo opuesto, endeudándose en consumos absurdos para sentir apenas un disparo de adrenalina momentáneo a cambio de una deuda que permanecerá ahí esperando un día y el otro también, así hasta el juicio final. Vamos rapidillo, que ya llevamos 33 minutos. El octavo capítulo se llama La paradoja del hombre y el coche. Aquí la premisa es muy sencilla. Una persona compra un coche muy caro porque quiere ser admirado, ¿sí? Pero la gente no ve al hombre. Es más, a partir de que conduce ese automóvil se vuelve invisible. La gente ve al coche, es decir, al objeto. El hombre quiere las miradas de los demás y para eso se gasta una fortuna en un objeto que paradójicamente, repito, lo vuelve invisible. Es un capítulo breve, apenas esta idea, una sugerencia reflexiva. El noveno capítulo se titula La riqueza es lo que no se ve. Y aquí el autor comienza a ser redundante, a mi juicio. Empieza a repetirse. Recupera la idea de que gastamos para querer impresionar, como ya lo había dicho, sobre todo a quienes nos ignoran y a quienes no nos ven, ¿no? Y que con ello hipotecamos nuestra libertad. Housel afirma que queremos ser ricos para gastar, no para poseer. Es decir, queremos ser ricos para dejar de ser ricos lo más pronto posible. El autor cree que lo que la gente desea es la sensación de poder que viene con el dinero, no el dinero en sí mismo. Yo creo que de nuevo aquí se plantea algo que ya he mencionado hoy y que menciono siempre a la menor provocación. Y lo voy a repetir una vez más. El trabajo más importante, muchachas, muchachos, es interior, es espiritual. Una persona cuya vivencia espiritual es sumamente primitiva es como un cubo, una cubeta con muchos agujeritos, ¿no?, que no puede contener agua, se vacía rápidamente y vuelve al canal, al estanque, sale y se vacía y vuelve, y es un no terminar todo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque no se encuentra preparada para la abundancia. Décimo capítulo, llegamos a la mitad del libro. El décimo capítulo se llama Ahorro. Housel, que nos ha advertido acerca de la suerte y el riesgo, afirma que el ahorro es un factor que podemos controlar plenamente. Para ahorrar es menester dejar de gastar en tonterías.
La prosperidad económica tiene 3 patas. Ojo, la producción, la inversión y el ahorro. De las 3 es esta última en la que de verdad podemos tener un control pleno. Hay personas que sienten un impulso imperioso de comprar baratijas por internet y lo declaran sin sonrojarse, como si fueran niños, como si no estuviera en su poder la capacidad de dejar de autosabotearse de tal manera, porque eso es lo que es un autosabotaje. Es una tragedia mundial, el de la deuda. Si las personas utilizáramos el dinero para aquello que realmente necesitamos, nuestras dificultades económicas se verían disminuidas en más de un 80%. Housel cree, como yo, que todo radica en someter los deseos. Quien controla sus apetitos se garantiza un sueldo mayor porque deja de quemar billetes por el solo gusto de verlos arder. Ser humildes es alcanzar un nivel de crecimiento espiritual mayor, un mayor poder de regencia sobre nuestra propia vida. Tal vez no se consiga ciertamente de la noche a la mañana, pero es posible hacerlo si se tiene la voluntad. Vaya que es posible. Si quieres ser rico, Hauser lo dice de manera implícita, trabaja antes en tu psicología. Lo ideal es crear la costumbre del ahorro sin que exista una finalidad, un objetivo de lo que se quiere hacer con el dinero acumulado. Trabajar en uno mismo es el punto de partida y llegada de la gran aventura del dinero. Esto último es de mi cosecha, esto lo digo yo. El capítulo 11 se llama Mejor razonable que racional. Parte de la noción de que somos seres humanos, no máquinas ni algoritmos. Las emociones juegan un papel muy grande en nuestra vida y en las decisiones que tomamos. Es imposible ser absolutamente racional porque eso equivaldría a encarnar la locura, un absoluto disparate, seríamos robots. Es importante conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber o intentar conocer lo más que podamos el universo de nuestras propias circunstancias. Esta idea me encanta porque coincide con algo que yo frecuentemente predico. Seamos realistas. Volvamos al mundo de la realidad y abandonemos la tortura permanente de nuestras fantasías. Housel establece, por ejemplo, una diferencia clara entre las finanzas académicas y las finanzas reales, las que andan caminando por la calle. Mientras las primeras se fundamentan en una serie de procedimientos de cálculo matemático, las segundas se afianzan en algo mucho más básico, que es la tranquilidad mental, el poder irse a la cama noche a noche sin tener que lidiar con los demonios del insomnio, ¿no? El autor afirma que si siguiéramos un dictado estrictamente matemático, no habría estrategia que funcionara, porque la abandonaríamos a las primeras de cambio y así permaneceríamos saltando de una a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. El capítulo 12, que ya llegamos a él, se llama Sorpresa, así con signos de exclamación muy grandes. Es un título irónico que alude a la impredecible, sería entonces lo que es impredecible. Impredecibilidad, así se dice. ¿Existe esa palabra, flaco? La impredecibilidad del porvenir, es decir, que no podemos saber lo que va a ocurrir. Tomamos la historia como maestra del futuro, ¿verdad? Pero lo que sucede es que los eventos inesperados, pues son eso, algo que acontece cuando nadie lo espera. Esa es la gran lección de la historia, pero aquí seguimos tratando de establecer patrones que nos ayuden a saber qué es lo que va a suceder el día de mañana, como si necesitáramos un oráculo, una pitonisa y un profeta. Si acaso hay alguna certeza, que yo creo que sí,
es que, como dice el dicho, la liebre va a saltar cuando menos se le espera. A toro pasado todo mundo es experto. Los analistas financieros, los economistas, los lectores de la sociedad, pues son más duchos que nadie cuando se trata de disecciones post-mortem, autopsias. Pero poco pueden hacer para alertarnos con precisión de lo que va a acontecer. Te voy a dar hoy, en este instante, una buena y una mala noticia, según se le comprenda. No existen los profetas. No existen. Debemos ser humildes y en la medida de lo posible prepararnos para aquella amenaza a la que todavía no podemos ponerle un rostro. El ahorro tiene precisamente esta función. Para eso es el ahorro. Tiene la función de poner a buen recaudo unos recursos que bajo una situación de emergencia podrían ayudarnos. Aquí se podría resumir la idea general de este libro. El mundo del dinero es impredecible y las decisiones que tomamos son influenciadas por nuestras emociones. Más que querer conocer puntualmente lo que va a suceder, preparémonos, seamos prudentes y, lo voy a decir otra vez, y dejemos de gastar en tonterías. Bueno, ahí vamos, parece que ya apreté el paso y que llevo buen tiempo. Vamos acercándonos hacia el final, vamos a hacer un sprint final. Ya estamos en el capítulo 13 de la psicología del dinero. Y este capítulo se llama El margen de error. En consonancia con el capítulo anterior, se refiere a la necesidad de prepararnos para lo inesperado. Housel afirma que es necesario tener en cuenta un abanico de posibilidades y tener un plan contingente. Esto es actuar de manera razonable y no la locura de creer que una hoja de cálculo y la inteligencia artificial puede suplantar nuestra capacidad de análisis de la realidad. Se trata de contar con un colchón de seguridad lo suficientemente amplio como para poder esperar, sin menoscabo de nuestro nivel de vida, a que las aguas recuperen su nivel, a que la tempestad pase. No contar con estas medidas preventivas es actuar de manera imprudente. Y tarde o temprano se habrá de pagar un precio por semejante estupidez. Housel es bastante precavido. Dice que cree que los beneficios económicos que recibirá el resto de su vida serán más o menos una tercera parte menores que la media histórica. Llegamos al capítulo 14 de la psicología del dinero y este capítulo se llama Vas a cambiar. Y nos recuerda un hecho incontrovertible, muchachos, y es el hecho de que somos criaturas que van modificando sus perspectivas de cara a la realidad. Lo que hoy creemos es una verdad absoluta, mañana bien puede ser que no lo sea tanto. Lo que hoy deseas no es necesariamente lo que vas a desear mañana. Por eso es por lo que toda meta financiera y su correspondiente estrategia han de ser o deben ser flexibles. Somos por regla general malos profetas de nuestro propio destino. No sabemos cómo serán los días que vienen y no me refiero a las circunstancias que no dependen de nosotros, sino a la manera en que las hemos de interpretar. La solidez y la consistencia del yo es una ilusión que no estamos dispuestos a cuestionar. Un dato proporcionado por Housel resulta profundamente iluminador. Solo 27%, escuchen esto que les voy a contar, solamente 27% de los que se graduaron, ¿no? Los graduados universitarios, se desempeñan en un trabajo relacionado con su campo de estudio, poquito menos de la tercera parte. Esta volatilidad personal no debería intervenir en las decisiones financieras que más nos convienen, como son las inversiones a largo plazo. En ese sentido, el autor evoca la figura totémica de Charlie Munger, al recordarnos
que es mejor no interrumpir al dinero cuando éste paso a pasito se encuentra trabajando por nosotros. El capítulo 15 se llama Nada es gratis. There is no free lunch. Dice el dicho. Es una obviedad que para algunos pues no parece serlo tanto, ¿verdad? Y digo esto por la gran cantidad de personas que suelo toparme a diario, ¿no? Con esta y que tienen esta vocación o esta inclinación a buscar recibir algo a cambio de nada, ¿no? Es un puro absurdo, pero es real. Y si no me crees, te recomiendo que pongas un poco de atención al mundo que te rodea. Pero hay algo más, ¿sabes? No todos los precios suponen una cantidad concreta, un número que se imprima en una etiqueta. No. Housel nos habla de otras variables que deben ser consideradas a la hora de tomar decisiones sobre nuestro dinero y nuestro futuro. En gran medida, las personas parecen desconocer esto o querer desconocerlo. Por eso se muestran reacios, ¿verdad?, a pagar la factura. Un ejemplo de esto que estoy diciendo sería la paciencia necesaria para que las inversiones maduren y den su fruto. La impaciencia es cosa común en un mundo sacudido por la locura de querer resultados rápidos para todo. Yo pienso que otro buen ejemplo de esto sería el cuidado de nuestro cuerpo. Se trata de un activo demasiado importante para obviarlo, pero muchas personas viven como si fueran inmortales. Parece que el asunto no les importa mucho. El sacrificio puntúa poco en nuestros días de furia posmoderna, al parecer. Lo conveniente es, de nuevo, la prudencia, la paciencia, la serenidad y el trabajo en uno mismo. ¿Cómo no? Housel habla de la psicología, pero yo prefiero hablar de la espiritualidad. Lo diré otra vez. El trabajo interior es la raíz que sustenta una vida productiva y plena. Que no se nos olvide nunca esto. Llegamos al capítulo 16. Ya nos quedan 4 nada más. Estamos hablando de la psicología del dinero. El capítulo 16 se llama Tú eres tú y yo soy yo. Housel habla en este apartado de varias cosas. Primero, lo más obvio. Todos tenemos intereses distintos, por eso interpretamos la realidad de manera diferente. Lo que para unos es valioso, pues para otros puede ser algo deleznable, una baratija. Esta es la naturaleza del mercado, lo sabemos. Pero luego Housel habla de un asunto importante, las burbujas. Es decir, habla de cómo las personas que buscan ganancias rápidas son capaces de generar una ilusión perniciosa en el mercado, como ha sucedido tantas veces en nuestra historia reciente. Digamos que un activo comienza a generar el interés de un sector importante del mercado, lo que genera un valor al alza, lo que atraerá a su vez a más compradores, lo que provocará un efecto de aceleración que será capaz de convencer hasta aquellos inversores que, bien aposentados en sus intereses propios, al principio parecían escépticos, incluso imperturbables. La avaricia es así, ¿qué quieren que les diga? El caso es que las burbujas explotan y terminan dejando a muchos con los pantalones en los tobillos. Bueno, ¿qué recomienda Housel? Pues dice, no escuches los cantos de sirena y concéntrate en tu proyecto personal, en tus propios intereses. Las modas, las tendencias, las genialidades, con muy grandes comillas, de los gurús también con grandes comillas, terminarán por pasar, pero solo la fidelidad a una impresión es lo suficientemente sólida como para permanecer. Llegamos al capítulo 17, que se titula La seducción del pesimismo. Este capítulo es muy interesante. A mí me interesó bastante porque encierra una gran verdad, y es la siguiente. El pesimismo parece más serio e intelectualmente sofisticado que el optimismo, aunque este último tenga la razón siempre.
Los optimistas suenan como tontos, ¿no? Como si fueran criaturas inocentes o a punto de ser devorados o devoradas por una manada de lobos, mientras los pesimistas siempre parecen ser, pues, personas reflexivas que se encuentran ahí para ayudarnos. Además del asunto de la atención, ¿verdad? Los pesimistas son los que se pasan la vida tocando la campana del pueblo, ¿no? Alertándonos a todos de que viene el lobo, de que ya viene el lobo, de que viene el lobo, de que ahora sí viene el lobo. Y a diferencia de la famosa fábula, las personas pues actualmente no se desengañan nunca, porque su amígdala cerebral es así, a la espera siempre de noticias más terribles cada vez más atroces, ¿no? Nadie va y desenmascara a estos farsantes, pues, ¿no? Y ahí están conectados a un sifón, conectados a un canal de aguas pestilentes, ¿no? ¿Quién resiste, pregunto yo, un noticiero hoy en día? ¿Quién? Yo hace mucho tiempo desconecté por completo, porque me di cuenta, ¿saben qué? Me di cuenta de que entraban como Pedro por su casa en mi mente y se instalaban ahí. Habían hackeado, por decirlo de alguna manera que lo entendamos todos, mi sistema nervioso central con sus narrativas ficcionales. Respecto a las noticias, yo lo tengo muy claro. Si hay algo lo suficientemente serio como para afectarme, me enteraré por algún medio offline. Esto es seguro. Así que, mientras tanto, me dedico a estudiar, me dedico al deporte y al cultivo de mi vida espiritual. El optimista no es un tonto, es un realista que cree en el progreso y sabe que a la larga, a pesar de los naturales e inevitables contratiempos, la vida será mejor. Lo que sucede, apunta muy bien Housel, es que las desgracias pasan de manera repentina, acontecen muy rápidamente, mientras que el progreso avanza lenta pero inexorablemente, a paso de tortuga, hacia el mañana. Cuéntenme, amigos míos, entre el Club de las Tortugas. Llegamos al capítulo 18. ¿De qué habla Hauser en su capítulo 18? Bueno, se llama así: ¿Cuándo vas a creerte cualquier cosa? Es un apartado que acaso hoy con los desarrollos tecnológicos tenga más vigencia que nunca. Hauser habla del poder de la narrativa para seducir al público más, pero mucho más que los datos fríos. Estamos dispuestos a creer cualquier historia que confirme nuestros prejuicios. Estamos dispuestos a dar la vida entera por un disparate que nos dé la razón, que nos haga sentir bien. Este es el peligro de esta fuerza que es la mitología contemporánea, que tiene el poder de convertirse en un potente agente económico. Los relatos tienden a simplificar la realidad, son agradables y cálidos, nos dan la razón y confirman nuestra propia existencia. Son cantos de sirenas con el potencial de destruirnos a nosotros mismos y a la sociedad a la que pertenecemos. Tal es su fuerza. Frente a estos deslices psicológicos es menester estar preparados con un poderoso escudo. ¿Saben cuál es ese poderoso escudo? La autocrítica. La autocrítica. Es necesario hacer un gran esfuerzo para conseguir que la brecha entre la realidad y aquello que queremos que sea la realidad crezca. Sí, para que no nos devore el deseo. Hay que poner todo relato en cuarentena siempre, a pesar de que esto vaya en contra de nuestro primer instinto. Para mí, esto es hoy por hoy una pasión cotidiana, como el ir a correr. Trabajo en mí mismo desde antes de que salga el sol hasta que es tarde por la noche y es hora de volver a la cama a descansar. No tengo más intereses que ejercer esta fidelidad radical hacia mí mismo, hacia mi persona. Lo considero un acto de rebeldía en esta nefasta economía de la atención que falsea la realidad para producir efectos estridentes y con ello intentar hacer unas cuantas monedas.
Me obsesiona la creación de valor y su entrega a los demás. Por eso tengo este podcast, por eso leo y comparto, por eso tengo mis mini clases. Por cierto, ve aquí abajo el link que se encuentra si quieres curiosear en esas pequeñas sesiones. Por eso he cortado todos los cables que me unían a la máquina de vómitos semánticos, que son los noticieros. Las finanzas no son una ciencia dura, no lo son, no se puede predecir en ella lo que sí se puede predecir en la física, por ejemplo, ¿no? Que es capaz de determinar el tiempo, y este es un ejemplo que el autor menciona, el tiempo que toma uno de estos cacharros espaciales en llegar a Plutón, en los confines de nuestro sistema planetario, ¿no? De nuestro sistema solar. ¿Sí? Por eso es mejor tener un margen amplio de error, confiar en los mecanismos de seguridad que hemos creado, mantener los ojos bien abiertos y los oídos medianamente cerrados. Una recomendación personal. Si vas a informarte, que sea a través de textos escritos. Y bueno, llegamos al capítulo 19, al penúltimo capítulo de este libro, La psicología del dinero. Este capítulo se llama Recapitulemos y es una sumatoria, una especie de síntesis de todo lo desarrollado, que a mí me parece por momentos redundante. El autor hace aquí una lista más o menos exhaustiva de los principios expuestos en su libro. Se podrían resumir en los siguientes. Yo todavía los resumo de una manera todavía mucho mayor. Primero, el ahorro. Segundo, paciencia. Tercero, resiliencia ante la incertidumbre. Cuarto, autoconocimiento y autoestima. Y quinto, libertad. Una estrella de 5 puntas. A pesar de que habla de psicología, yo insisto en mencionar el término espiritualidad, que es más profundo, que es más auténtico, que es más necesario, en mi opinión. Que supone también una noción trascendente y llena de sentido, una condición esencialmente humana sin la que la vida se convierte en algo soso, así al garete, ¿no? Si ponemos atención a los ejemplos de fracaso mostrados por Housel en su libro, nos daremos cuenta de que detrás de cada uno de ellos se encuentra el apetito desmedido e irracional de quien se encuentra vacío por dentro, de quien está vacío por dentro, de quien carece de una vida con sentido, de quien ha enloquecido frente a los espejismos del mundo. Es la fiebre del oro, ¿no? Una vida financiera estable, productiva y sensata reclama madurez y buen juicio, a lo que podemos acceder cuando nuestra vida espiritual es rica, digo yo, cuando es abundante. Lo inmaterial es la causa de lo material. Invertir en nuestro espíritu es, pase lo que pase, la inversión más segura de todas porque nos garantiza un retorno al 100%. Este bien pudiera ser hoy el mensaje que necesitas escuchar. Empieza ahora. Empieza ya. Y así llegamos a la hora, justo cuando llegamos al capítulo 20, que es un micro capítulo. Es un apartado, ¿verdad?, que puede resumirse en lo siguiente. Housel nos confiesa que vive por debajo de sus posibilidades. Ahorra mucho, es conservador al invertir y evita la ostentación a toda costa porque no le interesa compararse con nadie. Por eso se llama así el capítulo Confesión. Es decir, nos da los consejos que bien pudo habernos dado nuestra abuelita hace 200 años, ¿no? No lo estoy desestimando. Por el contrario, yo pondero esos consejos porque creo que son efectivos y son hoy por hoy mucho más urgentes que necesarios. ¿Cuál es la aspiración de las inversiones? Housel lo tiene claro: la libertad de levantarse por la mañana y decidir lo que vas a hacer con tu vida. Lo dice textualmente y yo no podría estar más de acuerdo.
Finalmente, en la edición que yo leí se incluye un epílogo histórico que es muy interesante, en el que el autor describe la evolución del consumidor norteamericano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Habla de cómo el gobierno redujo las tasas de interés, fomentó la industria y alentó el consumo como gran motor del desarrollo nacional. Con el desarrollo crecía la deuda, pero en una economía montada sobre los rieles de la manufactura, los sueldos se mantenían altos y cada persona podía atender las necesidades de su familia sin que existiera una distancia tan radical entre las clases altas y las clases bajas. Además, la oferta, ¿no?, de los productos no era tan especializada como lo es hoy en día. Con la sofisticación económica y una economía que transitó de la producción industrial a los servicios, apalancada mayormente además en un sistema de lucro financiero creciente y desregulado, pues esta distancia se fue ampliando, ocasionando una concentración de poder mayor en menos y menos manos, el famosísimo 1%. Todo esto nos lo menciona Housel en su epílogo. La fractura, pues, o el comienzo de esta fractura sucede más o menos en 1973 con el final de la guerra de Vietnam y la crisis petrolera. Un dato que revela esta realidad es el siguiente. Entre 1993 y el 2012, los ingresos del famoso 1% más rico se incrementaron un 86%, las ganancias, ¿sí?, el profit. Mientras que el resto 99% de la población solo se incrementó en un 6.6%. Ha habido claramente un deterioro económico entre una sociedad que preserva el ideal de crecimiento acelerado de la posguerra. La crisis del 2008, dice Housel, fue una toma de conciencia, un golpe de realidad. El endeudamiento no puede ir de la mano de un ingreso menguante, se sabe, sobre todo entre quienes prefieren seguir endeudándose en lugar de reducir el consumo y tomar las riendas de su propia economía, que hay una responsabilidad individual y que no se puede desdeñar, ¿no? Resulta antes más fácil la indignación feroz, el aspaviento y la acción política o el desahogo en redes sociales, ¿no? Además, el desarrollo de estas redes sociales ha permitido la contaminación informativa, la diseminación de bulos, pues, de falacias y el consiguiente crecimiento de la furia y la polarización y el encono. Esto ha supuesto en todo el mundo una activación de movimientos tradicionalmente marginales que ahora ponen en riesgo las instituciones públicas de la democracia, ¿no? ¿Qué va a suceder? Hombre, como el libro lo dice, pues nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Y Housel, que es tan reacio a las profecías calamitosas, concluye el libro deslizando una nota de alerta. Dice más o menos algo así como que la urgencia de un cambio radical que suceda aquí y ahora se parece mucho al contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Y termina diciendo, la historia no es más que una maldita cosa detrás de otra. Termina así de una manera algo oscura, medio sibilina, ¿no? Yo tengo otra conclusión. Yo sigo el consejo del propio Housel, que es el de la prudencia, calma, paciencia y confianza razonable en los días que vienen. Bueno, no los entretengo más. Hasta aquí la reseña de este libro. Más que una reseña, es una síntesis del libro, de los contenidos de este libro. Si te interesa indagar más, pues puedes hacer tu propia investigación, puedes leer el libro. Dime qué te parece el episodio de hoy, qué te pareció el episodio de hoy. Dime también desde dónde me escuchas. Sugiéreme algún libro que quieras que reseñe. ¿Y qué más? Pues déjame un comentario, comparte, suscríbete. Sigamos caminando, sigamos haciendo comunidad virtual. Créeme que a mí me produce enormes satisfacciones y espero contribuir con valor. Esta es mi contribución, mi nuevo proyecto de contribución de valor al mundo al que tanto le debo. Me detengo y nos vemos pues en el próximo episodio de Libros para Vivir. Hasta pronto y nos vemos, repito, si Dios quiere. Chao, chao.